En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión cuarta ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la quinta sesión ordinaria se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Estimado secretario, la cuenta. Buenas tardes, presidente. En esta oportunidad no hay documentos para la cuenta. Gracias, secretario. La presente sesión tiene como objeto tratar materias a que se refiere el mandato conferido por la sala. A esta sesión ha sido invitado de manera presencial el director de la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, ANI, bienvenido, director, quien expondrá después, porque ha pedido sesión secreta que obviamente vamos a entregar. Bienvenido, Luis Marco Rodríguez. Y también nos acompaña el gerente general de Forestal o vicepresidente de Negocio Forestal Arauco, el señor Iván Chamorro, quien está acompañado de Mauricio Leiva, gerente de Asuntos Públicos, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos. Quisiésemos partir esta exposición escuchando al vicepresidente de Negocios de Arauco, don Iván Chamorro. No sé, una presentación está instalada, así que lo queremos escuchar con mucha atención. Ya, muchas gracias por la invitación. Es una presentación que apunta a aportar algunos antecedentes desde la perspectiva nuestra a la Comisión Investigadora del Robo de la Madera, que va a tener 4 temas principales. Primero, un poco el impacto de la problemática desde nuestra perspectiva como empresa. Segundo, cómo es un poco el relacionamiento con los distintos organismos del Estado y la acción del Estado respecto a los distintos requerimientos que hay en esta temática en relación a los robos asociados a Arauco. Tercero, un tema de cómo se lleva a cabo el control de la trazabilidad de la madera para evitar el ingreso de madera robada a instalaciones. Y cuarto, un poco de contexto, que si bien el tema del robo de madera no tiene relación, digamos, con la problemática mapuche propiamente tal, sí creo que es importante, muchas veces los temas se confunden o existen ciertos vasos comunicantes, por lo tanto también contarles un poco, y si es de interés ahí podemos profundizar un poco en el relacionamiento con las comunidades mapuches por parte de la empresa. Primero, algunas cifras. Estas son cifras de carácter sectorial, son cifras que hemos ido construyendo en conjunto con el gremio, con la Corma, y que muestra un poco cómo ha ido en aumento el robo de la madera. Este es el robo que afecta, digamos, a las distintas empresas forestales. Desde luego, por supuesto, nosotros somos parte afectada, víctima de esto. Estamos hablando del orden en términos, digamos, económicos, de 92 millones de dólares, lo que es el año 2021, pero como llama mucho la atención en los gráficos, es en el fondo que esto va creciendo, ¿no? O sea, eran 20 millones de dólares el 2018, y así 45, 67, 92, y que equivale a 50.000 camionadas de madera o 140 camiones diarios circulando con madera robada por las carreteras, ¿ah? Y desde el punto de vista de los atentados, que si bien tal vez no es la temática específica de esta reunión, entiendo yo, sí me gustaría comentarlo porque evidentemente que existe vasos comunicantes también, porque parte relevante del financiamiento que se recibe por parte de los organismos que hacen atentados, las organizaciones, proviene justamente de esta fuente, digamos, de financiamiento, que es el robo de la madera.
Y ahí también podemos ver los eventos de atentados que han ido ocurriendo. Arriba es el número de atentados por año. Esto es información que también que consolida la Asociación de Empresas Forestales. O sea, básicamente son atentados a empresas de servicio, a empresas contratistas que dan servicio a distintas áreas del sector forestal, ¿cierto? Y estamos hablando de 89 atentados al año 2021 y con 338 equipos forestales siniestrados, o sea, camiones, no solo camiones, maquinaria, sin considerar todo, digamos, las cosas pequeñas que también se atentan, como camionetas o contenedores, digamos, para la alimentación de los trabajadores, etc. Entonces, evidentemente que esto ha ido creciendo. Y también hay otra parte relevante de cómo esto afecta, que en particular en la zona, ¿cómo se llama? Digamos, macrozona sur, zona Araucanía o el sur de la provincia de Arauco, existen muchos propietarios también pequeños de bosque. Solo nosotros tenemos 2.800 propietarios que venden bosques a Arauco. ¿Ah? Entonces, en esa zona. Entonces, es muy atomizado. Son propietarios que tienen plantaciones, digamos, pequeñas, menores a 10 hectáreas o menores a 5 hectáreas y que nosotros hemos visto como ellos también han sido afectados, le han tomado sus campos a muchos de ellos o bien no han podido cosechar adecuadamente sus bosques que son fuente de sustento para ellos. Y también hay otra afectación. Aquí puse como la que es como más evidente, que es yo creo que varios de ustedes conocen el lago Lanalhue probablemente, ahí en la provincia de Arauco, ¿cierto? Y hay no sé, por ejemplo, este es un solo camino, hay mucha afectación de libre tránsito, donde no se puede transitar libremente. Ahí hay una carretera, la que bordea el lago Lanalhue, la que va hacia Contulmo, y donde nosotros la tenemos absolutamente prohibida de circulación hoy día para camiones o para camionetas o para gente, para personal de la empresa, porque es muy riesgoso, o sea, te disparan, no puedes circular libremente. Entonces, eso que nos ocurre a nosotros también le ocurre a muchas otras empresas y también a personas que viven ahí en el sector. O sea, es como bien complicado ver ahí cómo el Estado no puede ejercer soberanía en ese lugar y finalmente que uno no pueda transitar por estamos hablando de una carretera importante, una ruta asfaltada, una ruta que era turística y que hoy día no se puede utilizar. Así hay muchos otros ejemplos. Este es uno de ellos. Y obviamente estos hechos son bien violentos, son hechos donde es una lógica de ocupación territorial y luego en el fondo generar un poco de terror, generar en el fondo que la gente buscar expulsar, ¿cierto?, las distintas actividades del lugar. Y eso sin duda que tiene mucho impacto también en las personas, en los trabajadores. Hay mucho miedo, hay mucho miedo de trabajar aquí en la zona. Hay mucho susto. Solo nosotros en Forestal Arauco tenemos más de 300 trabajadores que han sido víctimas de atentados. O sea, trabajadores que o han tenido que descender de un camión porque han sido encañonados, o trabajadores que han sido encañonados en predios, en maquinaria, digamos, arriba de una máquina, o que han tenido que salir arrancando y han recibido perdigonazos. Tenemos personas baleadas. Entonces, hay toda una dimensión también de susto, de pánico que ocurre en la zona y obviamente eso va generando, lamentablemente, que de alguna forma los grupos más radicalizados que hacen todos estos eventos vayan conquistando ciertos territorios, porque evidentemente que nadie quiere tener un trabajador, digamos, afectado, entonces uno va buscando formas de operar resguardando la vida de las personas. Y eso sin duda hace que después esos mismos territorios sean ocupados y empiecen las talas ilegales de robo de madera. Y obviamente esto también, en el fondo, quizás a veces se habla bastante del área forestal, pero sin duda que esto afecta a muchos otros actores en el territorio. Yo creo, ¿por qué quizás es tan importante el rol de esta investigación que se está haciendo? Porque yo creo que el robo de la madera es una fuente de financiamiento importante también para todo esto. Entonces,
Y sin duda todos estos eventos, aquí hay algunos ejemplos, no han habido muchísimos, ustedes los conocen, ampliamente difundidos en la zona de Arauco y la zona de Araucanía, pero este problema es mucho más allá que forestal. Este no es un problema forestal, este es un problema que afecta a Chile completo, digamos, a territorios que viven ahí en la zona. Y justamente la problemática con el área forestal es que se usan los bosques o las plantaciones forestales para financiar. Acá hay un ejemplo como bien patente o concreto que permite como de alguna forma ilustrar quizás como conexiones que existen, ¿no? A la izquierda, abajo en el cuadro, es una cancha, digamos un aserradero, donde que recibe madera robada, ampliamente denunciado por parte nuestra, pero ahí está, funciona, recibe camiones de madera robada en la zona de Cayucupil. Y a la derecha, donde, digamos, esto incluso salió en los medios de comunicación, a la derecha en el circulito ese que se ve rojo, a la derecha abajo, grupos de las personas que hicieron atentados que terminan en ese mismo aserradero almorzando. ¿Ah? O sea, por un lado, esa misma instalación se usa para blanquear madera robada o para recibir madera robada, y por otro lado es la misma instalación desde donde acogen personas que participaron de un atentado bien potente ahí en la comuna de Curanilahue. ¿Mm? Esta imagen la pongo como ejemplo de cómo de alguna forma uno puede conectar ambas cosas. Hay muchos ejemplos. Lo otro que es importante mencionar es que en el caso nuestro al menos, que son más las estadísticas que uno maneja más de cerca, aproximadamente 2/3 de los predios que han sido tomados o que han sido, digamos, usurpados o tomados, o donde hay personas que no dejan ejercer la actividad por parte nuestra en forma libre, esos predios en 2/3 de las ocasiones tienen plantaciones en edad de cosecha. O sea, en el fondo no se toman cualquier predio, se toman los predios justamente que están con árboles en edad de cosecha. Y eso evidentemente también de alguna forma muestra la conexión que existe aquí, o cuál es, digamos, el objetivo de fondo, que es robar madera. Voy a hablar de 3 ejemplos específicos. Acá la imagen arriba a la izquierda muestra el avance de una cosecha ilegal. Esto es un predio ahí en la comuna de Victoria, límite con la comuna de Ercilla, donde uno observa arriba a la izquierda cómo todo lo que va apareciendo ahí son las cosechas, ¿no? Es el bosque, es una imagen satelital donde se ve el avance de las cosechas. Ni una de esas cosechas la hicimos nosotros. Todas esas cosechas son robo de madera. Y estamos hablando de denuncias que están hechas desde el año 2017. O sea, estamos hablando de robo de madera que se ha producido en 5 años. Y esto es bien importante mencionar porque acá, en el fondo, uno dice, pero ¿cómo puede ser que en 5 años no hayan sacado a las personas de ahí? Las personas que están robando madera, está lleno de denuncias, está lleno de querellas. Estas son instalaciones, el robo de madera, uno tiene que tener trabajadores, tiene que tener caminos habilitados, tiene que poder circular, tiene que poder cargar un camión, tiene que poder pagarle a trabajadores. No es algo que se haga en forma como un asalto a una joyería donde se entra y se sale en forma muy rápida. Acá son meses de trabajo, o son, en este caso, años de trabajo. Entonces, delito que está ocurriendo todos los días. Delito que está ocurriendo todos los días y que de alguna forma ocurre impunemente y con evidencia también bien dura. O sea, por ejemplo, ahí en la imagen arriba a la derecha, donde está ese jeep rojo, hay una persona disparándole a un helicóptero nuestro que estaba haciendo vigilancia sobre el predio. Disparos con cara, con personas, con patente, todos esos antecedentes se entregan y hasta la fecha no hay formalizado. Entonces, uno ve como un accionar bastante débil por parte de las instituciones del Estado en este tema. Este es un
Un segundo ejemplo también arriba, esto es en la costa de Arauco, en la comuna de Arauco, donde uno observa los avances de las cosechas también, de la misma forma, se fijan todo lo que lo verde que va dejando de estar verde son cosechas ilegales. En este caso, a diferencia, en el otro caso se habían robado más de 300 hectáreas, en este caso son 195 hectáreas, donde las denuncias están hechas desde el año 2019, o sea, estamos hablando de robos que ya llevan más de 3 años, donde personal nuestro no puede acceder al predio, un predio que está debidamente inscrito, un predio que fue plantado por la empresa, un predio que siempre fue manejado por la empresa, que fue cuidado, que fue cultivado, un predio al cual nosotros acudimos a combatir incendios, y no se puede transitar ahí libremente, y cuando se intenta ir, somos repelidos a balazos. Esa es la realidad. Entonces es muy complicado, y acá se suman a otros delitos, como bloqueos de caminos públicos para acceder a este predio. O sea, no solo bloquean caminos privados, sino que también hay bloqueos de caminos públicos. En este predio está incluso instalado un aserradero adentro del predio. Entonces, es sumamente preocupante, desalentador, porque esta impunidad con que pueden actuar estas personas, que llevan muchos años haciendo esto, finalmente le da señales a otras personas de que en realidad robar no pasa nada. No ocurre absolutamente nada y pueden robar de forma súper descarada, porque fíjense, por ejemplo, abajo, a la derecha, esa es la faena en este predio. Fíjense la cantidad de camiones instalados en la faena del predio, las rumas de madera asociada, la maquinaria. A la izquierda, fíjense la cantidad de instalaciones, gente que vive ahí, que se instala ahí, que duerme ahí, que tiene hasta un aserradero ahí para blanquear la madera. Entonces estamos hablando de un tema de poder ir al lugar y poder constatar estos delitos y tomar a la gente detenida, cosa que lamentablemente no ocurre. Nosotros hemos solicitado múltiples oportunidades el accionar de carabineros en flagrancia en dicho predio. En la inmensa mayoría de los casos no concurren. Cuando han concurrido han sido repelidos y no han podido ingresar. Entonces, además, el monopolio de la fuerza que lo debería tener el Estado tampoco funciona, porque en el fondo los mismos carabineros son repelidos y no pueden ingresar al lugar donde están las personas que están robando. Incluso con instrucciones de la Fiscalía. Aquí este predio tiene instrucciones de la Fiscalía de que tiene que concurrir carabineros a tomar detenidos a las personas que están ahí en el lugar desde febrero de este año. Una instrucción de la Fiscalía reitera la instrucción en abril, la Fiscalía reitera la instrucción en agosto, y Carabineros no ha podido tomar detenidos a las personas que están trabajando, digamos, o custodiando el predio o viviendo ahí. En la última oportunidad accedió Carabineros a ese predio y tomó, digamos, control de detención a un furgón de personas que estaba en el camino del predio. Pero no se pudo incautar la maquinaria que estaba adentro cosechando el predio. Cuando se intentó incautar la maquinaria, llegaron las personas a repeler la acción de Carabineros, y Carabineros finalmente tuvo que irse. Entonces, de alguna forma, entre comillas, las personas que estaban trabajando en el predio quedaron con control de detención, pero las personas que están detrás del negocio, que financian a esas mismas personas, o las personas que arman el control territorial en el predio, quedan totalmente libres. Y un tercer ejemplo, este es un predio en Cañete, que se llama Chacay, donde en el fondo esta es otra línea de trabajo, donde también se hacen, como fracasa la acción de Carabineros en origen, digamos, porque obviamente este problema debiera atacarse en origen, debiera atacarse donde está ocurriendo el delito, debiera irse al predio y detener en flagrancia, y no esperar toda esa vuelta eterna de investigación, de querella, de impuesto interno, veamos quién la recibe. Todas esas cosas son necesarias, hay que hacerlas, porque ocurre. Pero evidentemente que acá la causa raíz está en que cuando ocurren las denuncias en origen, en los predios, no se toma detenida a las personas que están cometiendo el delito en el acto, en el minuto. Eso es perfectamente comprobable, es absolutamente indudable, porque en el fondo las personas están ahí en el predio cosechando la madera en forma ilegal. Entonces, bueno, dado que eso no ocurre, también se hacen denuncias cuando ya van los camiones en las rutas, sacando la madera. Por ejemplo, en este caso hay 101 camiones involucrados en robo de madera, y de 101 camiones involucrados,
solamente 13 de ellos fueron controlados por carabineros y 2 de ellos fueron detenidos. O sea, solamente el 2% de los camiones asociados al robo de la madera son detenidos. ¿Ah? Y en muchos casos, estos camiones se meten en recintos particulares, hacen recorridos más cortos, blanquean la madera en canchas intermedias, etcétera. Entonces, yo creo que si bien este porcentaje es muy bajo, pero uno ha visto que en algunos casos han ocurrido detenciones e incautaciones de camiones, yo creo que nada de esto, digamos, sería necesario si es que la acción fuera efectiva en los predios. ¿Ah? Y yo creo que valdrá la pena analizar por qué Carabineros no actúa en delitos flagrantes. Yo creo que esa es la cuestión de fondo. ¿Por qué no ejerce su función en delito flagrante, que es cuando está ocurriendo el robo en los predios? Resultado de las querellas, desde el 2001 a la fecha, 2021 a la fecha, en la provincia de Arauco estamos hablando de las últimas 145 querellas presentadas por la empresa, con 158 imputados, o sea, personas, digamos, que uno está imputando en las distintas causas, hasta ahora 0 condenados, digamos. O sea, ese es el resultado, no hay condenas a ninguna de las personas, hay 43 formalizados, pero a la fecha ninguna persona condenada. Y también hay otras instituciones del Estado a las cuales uno busca pedir ayuda, uno busca de alguna forma dar a conocer toda esta situación, a la CONAF, denuncias de corte ilegal de árboles, digamos, todas las cortas requieren autorización, permisos de corta, ¿cierto? Por parte del propietario, pedir la autorización a CONAF, cosa que obviamente en el caso de robo de madera no se cumple, a vialidad, evidentemente, no pasan por la romana, eluden la romana, hay evidencia también donde se bypasean los peajes, los camiones vienen cargados hasta arriba, cualquier camión forestal que uno haya cargado hasta arriba está con sobrepeso, porque los camiones forestales no dan cargados hasta arriba. Entonces hay múltiples infracciones que uno dice, mira, distintos organismos del Estado podrían acudir. Obviamente la inspección del trabajo, no creo que estas personas tengan contrato de trabajo, los que están robando madera, ¿para qué decir la evasión tributaria? Y otros. ¿Ah? Entonces lo que uno ve cuando uno acude es como distintas respuestas que dice que no es competencia este servicio, que hay que preguntarle a este otro. Y de esa forma al final lo que uno ve es una inacción. ¿Mm? Respecto a la trazabilidad, nosotros obviamente somos los principales interesados en que no entre ningún palo o ningún camión que tenga ni 1 metro cúbico de madera a ninguna de estas instalaciones de madera robada, puesto que obviamente somos de las principales víctimas del delito de robo de madera. Y de alguna forma contarles a ustedes cómo funciona, o brevemente de alguna forma los protocolos que existen. En primer lugar, esta empresa está certificada bajo el sello de Forestal Sustentable FSC, que es uno de los pilares centrales de ese organismo de certificación, que es auditado por distintas instituciones internacionales todos los años, que van a terreno a verificar nuestros protocolos de control, es que la madera sea de origen legal. ¿Ah? Toda la madera que es comprada por Arauco tiene que ser de origen legal. Si es que nosotros tuviéramos alguna madera de origen no legal ingresando a una instalación de Arauco, eso nos puede costar la certificación, y eso significa en la práctica que nosotros dejamos de vender nuestros productos. Entonces, para nosotros es de máxima prioridad tener un control muy acucioso respecto a que todas las maderas que ingresan a nuestras instalaciones son de origen conocido y de origen legal. Y en segundo término, tenemos una evaluación, cada uno de los proveedores, de cada uno de los bosques desde donde salen la madera para entrar a Arauco, tiene una evaluación. Cuando la persona que nos va a vender cierra el negocio, se verifica en terreno que la especie que le está diciendo sea la especie que nos va a vender. Vamos a terreno a ver que en el predio efectivamente esté el volumen que él dice que nos va a entregar. Después existe toda una trazabilidad del camión que va a cargar. Tiene que enviar, cada transportista tiene una aplicación que trabaja con Arauco para poder ser proveedor de Arauco, donde tiene que enviar fotografías del camión georreferenciado en el punto donde va a cargar el camión. Por lo tanto, esa georreferenciación está habilitada por nosotros,
donde esa persona carga el camión, donde esa persona tiene que enviar en la aplicación la fotografía del camión vacío, luego la fotografía del camión cargado. Obviamente la aplicación va tomando los tiempos y tira las alertas correspondientes en caso que los tiempos sean más largos de los que debería haber sido para cargar el camión, para asegurarse que no fue a otro lugar. Luego el tiempo del trayecto en ruta, un agendamiento en la planta, un código QR en la planta, que es con la persona, el conductor sabe a qué hora tiene que llegar a la planta para poder ser ingresado, y con ese código QR en recepción en la planta se verifican los distintos antecedentes para verificar de que efectivamente la madera sea tal cual como se gestionó en la compra de la madera. Y también se hacen balances de volumen del predio, vamos haciendo a través de imágenes avances de las cosechas de dicho predio para cuadrar que efectivamente lo que nos está llegando de ese predio, que le estamos comprando a un proveedor específico, está cuadrando el avance físico de las cosechas de ese predio con las cargas o las camionadas de madera que nosotros estamos recibiendo. Entonces, de esa forma, este es el sistema más robusto que hay en Chile respecto a poder garantizar que no ingrese ni un palo ni un camión de madera robada a nuestra instalación. Y la cuarta parte, antes para terminar y para dejar el espacio para las preguntas que puedan tener o cualquier cosa que quisieran conversar, es más bien separando, como dije al principio, la problemática del robo de la madera con la política de relacionamiento con comunidades mapuche. Yo creo que acá es importante mencionar que nosotros tenemos una política formal de relacionamiento con comunidades mapuche, donde en el fondo tiene 5 pilares, donde primero hacemos un reconocimiento de la importancia de conocer la cultura mapuche, nos hemos capacitado bastante, procesos de formación al interior de la empresa, se hacen procesos de consulta y diálogo con cada una de las comunidades mapuches con las cuales nos relacionamos previo a las operaciones para incorporar sus inquietudes y incorporarles la gestión de nuestras operaciones en esos procesos de diálogo. Tenemos identificado en conjunto con ellos los sitios de interés cultural de las comunidades para ser adecuadamente resguardados, y también nos hacemos cargo y gestionamos los distintos requerimientos o aspiraciones de tierras que pudieran haber por parte de las comunidades con las cuales nos relacionamos. Existen, ahí se puede ver al final la tercera fila, 4.700 hectáreas que se han vendido a CONADI para ser entregadas a las comunidades, y también hemos establecido compromisos con CONADI por otras 7.800 hectáreas adicionales de venta de predios forestales de Arauco para que sean traspasadas a comunidades una vez que se hace el análisis de aplicabilidad por parte de la CONADI. Es bien importante para nosotros el relacionamiento con comunidades, hemos aprendido mucho en este tiempo, nos relacionamos con más de 400 comunidades y tenemos 50 sitios de significación cultural identificados y resguardados en nuestro patrimonio. Esa era la presentación. Muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad. Muchas gracias a Iván Chamorro. No sé si iniciamos de inmediato, por favor, querido colega, las consultas. Luego el diputado Mellado. Gracias, presidente. Saludar a los miembros de la comisión y a nuestros invitados. Señalaron ustedes que la ruta entre Contulmo y el cruce de Peleco no transitan ustedes. ¿Qué ruta alternativa ocupan? Porque no hay otra ruta asfaltada, tendrían que ir a la vuelta a Concepción, o si no, tienen que ir a la vuelta por Temuco, Carahue. O sea, sí, no, nos damos una vuelta mucho más larga, justamente para evitar esa ruta. Muchas veces lo que hacemos es continuar por la madera que viene del sur hacia el norte, y entramos mucho más al norte para después regresar desde el norte en caso que la madera vaya a Horcones, al complejo Horcones. O sea, esa ruta hace ya bastante tiempo, hace más de un año por lo menos, que está totalmente prohibida de circulación por parte nuestra porque le disparan a los camiones, pues esa es la realidad. Le disparan camiones, le disparan camionetas, le han quemado camionetas a colegas nuestros que trabajan ahí. Entonces también buscamos evitar a toda costa. Para los camiones está totalmente prohibido, y para el personal de la empresa está también prohibida en el fondo. ya, o sea, perdón, presidente, o sea,
ocupan la ruta Los Sauces, Angol, Nacimiento, Santa Juana y Coronel. Ya. Porque ahora la ruta R86 está siendo bastante afectada justamente por hechos de violencia, sobre todo entre las rutas. La ruta que une Victoria con Angol, pasando por Traiguén, Los Sauces, Angol. Esa es la ruta R86. Y la otra consulta es relativo a, usted señala una trazabilidad, ¿no es cierto?, respecto de el lugar donde se capta el camión vacío, ubicado en el lugar físico específico, después ya cargado, y los tiempos de traslado, porque también es un tema importante. ¿La madera se refiere a pino o eucaliptus? No, Eso sería. Ahí está prendido, ¿no? Ahí sí. Ya. Antes estaba prendido, supongo. No, nosotros principalmente lo que no compramos pino, nosotros más bien vendemos pino a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros sí compramos eucalipto. Entonces los protocolos de trazabilidad, si bien son para todas las especies, en la gran mayoría de los casos, en el caso nuestro, es compra eucalipto. Sí. Y la gran mayoría del robo en Chile se produce en el pino, porque el pino es mucho más reductible, por decirlo así, porque el pino va a cualquier barraca, aserradero, hay muchísimos aserraderos que se pueden instalar en distintos lugares, como por ejemplo incluso adentro de los predios donde están robando la madera, como mostramos ahí. Entonces hay múltiples destinos para el pino. En cambio, en el caso del eucalipto, o es faenado, digamos, para vender leña, ¿cierto? Que no es el negocio más grande, y si no tendría que ser exportación, pero ahí ya tienen que pasar a través de los puertos, entonces son bastante menos destinos para el eucalipto, dejando fuera el caso de la leña, que en el pino, donde hay una posibilidad mucho más amplia de poder reducir el producto. Gracias, presidente. Saludar a los invitados, a los diputados. Quiero hacer una relación, después me hacen la respuesta, pero quiero saber, primero, en Arauco, me dice, y en la Araucanía, me imagino, ¿cuántas hectáreas tomadas tiene Forestal Arauco? Que les están robando madera. ¿Cómo hacen la pérdida contable de eso, o no hacen pérdida contable? Porque me imagino en algunos tienen que pagar el 701, porque CONAF, me imagino que se los tira, se va encima, digamos, porque ve que queda menos y los hace responsables a ustedes, digamos. Entonces, ¿cómo trabajan, primero, cuánto de cantidad? ¿Cómo trabajan la pérdida, si es cuantificable en ese momento, o nunca lo cuantifican porque no tienen el dominio del predio en el cual están robando? Por lo tanto, no pueden cuantificar la pérdida ni tampoco contablemente tirarlo a pérdida. Después, obviamente estos terroristas lo que quieren es que no quieren, ustedes no hayan contratistas para ustedes, que no haya nadie que se atreva ni siquiera a asomarse ni a kilómetros de una faena forestal de ustedes en un perímetro, digamos, para que no puedan sacar esa madera, para que la puedan sacar ellos, digamos, ¿cierto? Y en el momento que corresponda. Por lo tanto, ¿qué pasa con los contratistas cuando sus equipos son quemados, cuando se le disparan a las personas? ¿Ustedes le continúan dando trabajo a ese contratista que obviamente no tiene sus equipos, pero además no tiene sus equipos, tiene que pagar a los empleados, digamos, y tampoco queda con su fuente laboral los empleados, digamos? ¿Ustedes le continúan dando trabajo, o venga otro, abro la lista, viene otro que tenga equipo y tú ya no me servís, y para afuera, o le dan una seguridad de que efectivamente continúe, tiene que conseguirse equipo, no importa que se consiga, la utilidad es menor, cuando el gobierno llega alguna vez de ayudar, digamos, le da alguna maquinaria y vuelve a partir de nuevo? O sea, tiene esa seguridad, esa sería la segunda.
O sea, la tercera, porque la primera es cuántas hectáreas están tomadas, la segunda, qué hacen el tema contable. Y el tema es de las conversaciones que dice el gobierno que tiene con ustedes, que tienen listas, conversaciones a través de bienes nacionales para comprar bosque. O sea, para que ustedes le entreguen, porque ellos no hablan de compra. Entonces yo quiero ver cuán cierto hay de que efectivamente, usted habla de 7.500 hectáreas más o menos que hay comprometidas para, o 7.800, digamos, comprometidas para traspasar. No sé si ese traspasar significa vender, eso significa que efectivamente le van a condonar el 701, ustedes van a entregar, van a hacer la cosecha, el predio va a quedar a nombre de la comunidad y ustedes cosechan los palos. Si me puede contar, si es que se puede, digamos, lo que está. Y lo último que me llamó la atención, los metros cúbicos que ustedes tienen la trazabilidad de acuerdo a en la compra que hacen de ese predio, porque aquí lo que se hace es que, lo bueno que nos han explicado acá, es que si hay un plan de manejo de un predio A, 30 kilómetros después pueden estar robando y ocupan la misma guía de despacho del predio que le dieron, digamos. ¿Y cómo saben ustedes que efectivamente cuántos metros cúbicos por hectárea le están dimensionando esa cosecha, digamos? O puede pasar más metros cúbicos por hectárea en un momento para poder llegar a venderle a ustedes mismos. Porque incluso aquí algunos han dicho que, claro, las forestales a lo mejor están comprando madera roja y a lo mejor sin darse cuenta. Quizás por el tema de que ocupan la misma guía de despacho, ¿cierto? Pero la guía de despacho que está 30 kilómetros después, pero están robando del predio de ustedes mismos, digamos, y le entregan con la guía de despacho que es verdadera. Entonces, no sé si ustedes también hacen ese cruce, digamos, porque, o cómo miden los metros cúbicos por hectárea de lo que compran, y que a lo mejor, igual que en la cosecha de trigo, no sé, eso sabe más Jorge, pero cosecha de trigo de repente una hectárea uno dice va a salir tanto quintales por hectárea y salen más, o menos, ¿no? Depende de cuánto rinde el echado. Eso es. Sí. Bueno, primero respecto a las preguntas asociadas a las hectáreas, digamos, a las rebajas de las hectáreas, efectivamente obviamente son miles de hectáreas las que de alguna forma nosotros tenemos afectas a robo, y también a predios de alguna manera en que uno no tiene soberanía, ya sea parcial o total, para poder realizar nuestra actividad forestal. O sea, en algunos casos no se puede ir a plantar, en otros casos no se puede ir a cosechar, en otros casos no se puede ir a manejar el bosque, etcétera. Entonces, respecto a la pregunta que usted me hace, nuestros estados financieros son auditados, y nosotros tenemos que hacer un reconocimiento, y lo hacemos todos los meses, respecto al avance de robo de madera en nuestra contabilidad. O sea, nosotros valorizamos la pérdida, y la reconocemos en nuestros estados financieros, ¿ya? Lo mismo en la tasación forestal de largo plazo. O sea, los bosques se tasan y obviamente eso también se reconoce cuando un predio no tiene control operacional por parte de la empresa en alguna de las faenas, ¿ya? La segunda pregunta, no sé si voy a ir en el orden. La segunda era asociada a los contratistas, exactamente. Muchas gracias. Asociada a los contratistas. Nosotros tenemos múltiples contratistas en el área de cosecha y con ellos tenemos obviamente un apoyo cuando ocurren este tipo de situaciones. Cuando ocurren este tipo de situaciones, lo normal es que la empresa pague el deducible en caso de que exista algún tipo de seguro. Obviamente las cifras y los valores de la siniestralidad han ido aumentando en estos eventos, entonces eso se va reflejando en alzas en las primas de los seguros, y eso también tiene que ser financiado por las empresas mandantes como nosotros, porque tenemos que, finalmente se traduce en una mayor tarifa para el servicio que nos están entregando. Entonces, digamos, en el fondo no es tranquilidad que exista seguro, porque esa cuenta igual se va pagando en el tiempo, ¿no? Y también se pagan los costos fijos para que el contratista pueda seguir dándole trabajo a los trabajadores, o sea, le pueda seguir pagando los sueldos, aun cuando la faena quede paralizada porque quedaron con equipos quemados. Pero para que ellos puedan seguir pagando los sueldos de los trabajadores, nosotros financiamos a los contratistas para que ellos puedan seguir pagando los sueldos de los trabajadores,
hasta que ellos puedan recuperar la faena. ¿Ah? Eso es en relación a los contratistas. El tercero me preguntó por el balance de... Sí, sí. Mira, nosotros conocemos muy bien el área forestal por razones obvias y nosotros sabemos muy bien cómo tasar un predio, cómo inventariarlo. La base de la tasación forestal es tener un buen inventario del predio. ¿Ah? Y nosotros tenemos formas de tasar nuestros bosques de forma muy precisa y sabemos cuánto volumen hay en un predio. Lo podemos hacer a través de imágenes, lo podemos complementar con visitas en terreno. Entonces, esto no es una tasación, digamos, antigua del predio que nos van a vender, porque el predio que nos van a vender está pronto a la edad de cosecha. Entonces, nosotros sabemos con mucha exactitud qué es lo que contiene ese predio. Por lo tanto, podemos hacer un balance adecuado entre la carga que está, o la madera que está entrando, o que nosotros estamos comprando, versus la madera que realmente da el predio, para de esa forma asegurarnos de que no existan desvíos. O sea, podrían haber... Nosotros lo que nos podemos asegurar a ciencia cierta es que nosotros no estamos comprando esa madera. Si esa misma empresa de alguna forma ocurrió un desvío, un camión hacia otro lado, ahí lo que hacemos es que en caso de que nosotros sorprendamos esa situación, obviamente tomamos las acciones respectivas con el proveedor. Solo para que tengan una idea, nosotros tenemos más de 450 patentes de camiones que lamentablemente hemos tenido que inhabilitar para comprar madera. O sea, camiones que hemos sorprendido vinculados al robo de madera. Nosotros hemos tenido que tomar la medida de no comprar, digamos, o no aceptar a esos camiones, porque están participando, por supuesto, no están participando en el robo de la madera. Por lo tanto, es muy importante que esos camiones de alguna forma se den cuenta de que arriesgan compradores en caso de que sean sorprendidos en robo de la madera. O sea, nos estaríamos haciendo un daño profundo y sería tremendamente ridículo que nosotros mismos estuviéramos fomentando el robo de madera, porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, tenemos bloqueado o inhabilitado a esos equipos para poder ingresar a nuestras instalaciones. Y también tenemos más de 50 sociedades comerciales que se han inhabilitado, que han sido sorprendidas de alguna forma, ya sea emitiendo alguna guía falsa, ya sea intentando vender madera robada. Por ejemplo, no sé, las astillas de aserraderos también son comprados por las plantas de celulosa. Y si uno sorprende a un aserradero que está comprando madera robada, que luego es procesada, vende una parte de la madera y otra parte de astilla, y esas astillas podrían llegar a plantas de celulosa, y nosotros, a través de nuestros protocolos de trazabilidad que le exigimos a esos propios aserraderos, si se alerta, digamos, por parte del protocolo que un aserradero también estuviera comprando madera robada, nosotros le dejamos de comprar ese aserradero. Entonces, obviamente, eso tiene un impacto para el propio aserradero y también para nosotros, pero para nosotros es más importante no comprar madera robada que preocuparnos del abastecimiento, porque acá al final el negocio de la madera robada genera todos estos otros impactos que yo mostré en la presentación. O sea, detrás de eso hay financiamiento para generar atentados, asustar a la gente, tomarse más campo. Entonces, muy importante usar todas las herramientas al alcance para evitar el ingreso de la madera robada. De 7.850 hectáreas, porque ustedes han metido 4.000 y tantas, con 7.000 casi el doble de lo que ya han vendido, pero comprometido para traspasar. No sé si traspasar, vender, no sé. Sí, respecto a lo que comentabas de las tierras y lo que mostré en la presentación, las 4.700 ya están vendidas, a veces ya están compradas. Las 7.500 aprox, que era el número que mostré, 7.822, esas hectáreas son compromisos que se han realizado con comunidades donde nosotros nos hemos dado cuenta de que esas comunidades o tenían algún dato
ancestral o antiguo para tener alguna relación con el predio, y donde después de un proceso de diálogo con esas comunidades, uno ha dicho, mira, en caso que Conadi esté disponible para comprar ese predio, porque el que compra el predio normalmente es Conadi, nosotros estamos disponibles para vender ese predio a las comunidades, ¿ya? Esos son compromisos no de ahora, sino que son compromisos que se han ido dando en los últimos años. O sea, perdón, para dejarlo claro, esas 7.820 hectáreas tienen título de merced, ¿no? Aplicabilidad de las comunidades, petición, porque si no tienen título de merced, no tienen desmedro, entonces no entiendo cómo es la... Sí. Ahí sí. Las 4.000 traspasadas, las más de 4.000 traspasadas y las más de 7.000 que están en compromiso, tienen que ver primero con la política de relacionamiento, que entendemos que parte del compromiso es gestionar los requerimientos de tierras que existen. Y existe, ¿cierto?, el fondo de tierras que letra 20A y 20B. Los traspasos hasta el momento se han hecho tanto por el 20A como el 20B, ¿cierto? El 20B es cuando existe una reclamación que tiene un cierto sustento, y el 20A es una especie de subsidio a la compra de tierra. Nosotros, producto de la relación que tenemos con las comunidades, estamos disponibles a la venta, puede ser por cualquiera de las dos causales, ¿ya? Porque nosotros tenemos también el dato, tenemos la base de datos de Conadi respecto a los títulos de merced, tenemos el dato del traslape que existen de títulos de merced con los predios de Arauco, y son poco más de 1.000 hectáreas el traslape que existe actualmente. Por lo tanto es menor, estamos hablando, son más de 500.000 hectáreas, ¿cierto? 600.000 hectáreas la entregada en tierra de merced en inicio del siglo XX. Por lo tanto, Arauco tiene, ya sea principalmente por temas del lindes, alrededor de 1.000 hectáreas. Entonces, lo que está planteado lo que está traspasado por el 20A y por el 20B son 4.500, las otras 7.000 son en la medida que la comunidad obtenga la aplicabilidad, por los distintos criterios de entradas que existen, nosotros estamos disponibles a venderlo. Y en la medida que se mantenga una buena relación, ciertamente. Sí, la verdad es que algo de alguna manera contestó la pregunta, que era ¿cuántas son aquellas hectáreas que preguntó el diputado Mellado de tierra que hoy día están y son títulos de merced, que están reclamadas por las comunidades y que ustedes siguen manteniendo en su poder? Porque a mí me preocupa lo siguiente en los términos que usted lo plantea: si las 4.000 y tantas ya se adquirieron por las vías que indica la ley indígena y el fondo de tierra, tanto en lo que es subsidio como son las reivindicaciones, pero para lo que ya han definido, que son aproximadamente 7.000, también la señora ministra había señalado de que iban de bienes nacionales, que iban a haber algunas entregas de tierra vía traspaso de predios fiscales, y que en este caso, ¿cuántas de esas tierras están a nombre de la forestal? ¿Cuántas son las que están en estos títulos que pertenecen y las comunidades están movilizadas ahí? Porque lo que preocupa, señor presidente, es que cuando la forestal dice nosotros estamos de alguna manera resolviéndolo, ofreciéndolo, ofertándolo a comunidades que sean colindantes, a comunidades que están en reclamación, a comunidades que la Fiscalía de la CONADI ha dado al lugar, pero también quiénes son las que la están reclamando, porque si no generamos problemas entre las propias comunidades, una es la afectada por su título de merced, otra que pudiera también tener un título que la afecta, pero que seguramente no es en ese predio forestal. Por lo tanto, también ahí hay que tener una revisión. Por eso mi pregunta es como bien directa: de esos 7.000, ¿cuántas son exactamente las que son reclamadas con título de comunidades que se encuentran hoy día movilizadas y que están dentro de esos predios, los cuales también
la forestal señala de que son robo de madera. Muchos de aquellos predios que están superpuestos hoy día en administración de la forestal, pero son predios que tienen títulos que son de carácter ancestral y en los cuales muchas comunidades se movilizaron porque el Estado se ha demorado en la adquisición de tierra, porque tampoco durante mucho tiempo atrás las forestales no tuvieron la disponibilidad de colocar a disposición aquellos predios. Entonces, por lo tanto, esa es una de mis inquietudes con cuál será esa respuesta hoy día, qué diálogo hay actualmente con el gobierno para poder avanzar en esta restitución, pero además sin generar los conflictos internos que a mí no me gustaría ver que se pueda esto generar. O sea, yo trabajo en Mediría con una comunidad, pero no tenía reclamación ahí, entonces, y a la comunidad que sí tenía reclamación, resulta que no va a tener la oportunidad de reclamar ese predio y que está en la forestal. Iván, Mauricio Leiva, no sé, ¿quieren agregar algo ahí? Sí, es complejo el tema ahí, pero a ver, en general, en las 7.000 y tantas que mencionábamos ahí en la presentación y también las 4.000 que se mostraban al principio, nuestra política ha sido que prevalezca el diálogo. O sea, nuestra política ha sido poder tener buenas relaciones con estas más de 400 comunidades con las cuales nos relacionamos. Y por lo tanto, cuando en el marco de esos procesos de diálogo es que nosotros hemos conversado con las comunidades y les hemos manifestado a esas comunidades en muchos casos de que, en caso de que, porque CONADI es el que es responsable de analizar todo el tema de la aplicabilidad, en caso de que la aplicabilidad y CONADI y todos los procesos del Estado caminen y fluyan, nosotros no vamos a ser la piedra de tope para vender ese predio. O sea, nosotros vamos a vender el predio para que sea ingresado a esa comunidad. Pero obviamente es responsabilidad de alguna forma de la CONADI o del Estado definir los mecanismos respecto incluso a los precios. Ellos son los que tienen que tasar los propios predios y también ver de qué forma asignan esos predios. Entonces, como bien dice usted, es cierto que la acción del Estado, yo creo que hay algunos de esos compromisos que son bastante antiguos. Entonces, se ha demorado tal vez en poder avanzar en ese tema, pero la voluntad de respetar esos compromisos por parte de la empresa está. Respecto a digamos, a los que son más bien usurpaciones violentas o situaciones donde ingresan a la fuerza a un predio, ahí yo creo que digamos, de alguna forma el camino yo creo que debe ser distinto porque no es una buena señal, digamos, que aquellas personas que se están tomando por la fuerza predios, luego el Estado sea quien le resuelve el predio, o los premia o los prioriza por sobre las comunidades que optaron por la vía del diálogo. Entonces, por lo mismo, en esos casos nosotros no tenemos compromiso de venta con comunidades para aquellas comunidades que han tenido accionar violento o usurpaciones en los predios nuestros. Además está en la losa, efectivamente, no puede estar perturbado. No puede estar perturbado. Bueno, y respecto a las últimas conversaciones que preguntaba usted, esas efectivamente fueron conversaciones que llevó adelante el Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que la exministra algo comentó públicamente respecto a los avances de esas conversaciones. No han habido avances en el último tiempo desde los últimos acontecimientos. Obviamente la disposición por parte nuestra está de poder contribuir a la solución. Es interesante el dato cuando uno analiza todos, digamos, las reclamaciones de los predios que están en la lista de CONADI y uno hace el cruce con predios que están en manos de empresas forestales. Las empresas forestales tienen del orden de 15% de todos esos predios. O sea, no es el principal tenedor de predios que están reclamados. Eso es cosa de mirar, de cruzar los listados de CONADI con la información de los roles de las empresas forestales. Y en parte importante también es bien simple la razón porque los predios forestales en general son las tierras que están ubicadas en los sectores más degradados. Piensen que el sector forestal
se desarrolló después de la agricultura en tierras que habían quedado la gran mayoría erosionadas o empobrecidas, y ahí se establecieron las plantaciones forestales. Entonces no son terrenos, digamos, de aptitud agrícola, sino que son terrenos de aptitud forestal. Entonces, es bueno eso tenerlo como antecedente para entender un poco lo que yo decía en la presentación. Este no es un problema de las forestales, este es un problema mucho más amplio. La forestal es un subconjunto del problema, pero este es un problema que es mucho más amplio. Este no es un problema de las forestales. Muchas gracias. Voy a ofrecer las últimas 2 palabras porque luego tenemos que suspender para pasar a una sesión secreta. Me había pedido un colega y luego tú, Flor. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados, colegas parlamentarios. Más que una pregunta, me gustaría dejar sentado y marcado el punto en la comisión. Y más allá de cualquier juicio de valor respecto al rol, la función que desempeñan las forestales, sino que lo que me preocupa muchísimo es cómo una actividad económica, insisto, sin un juicio de valor, finalmente termina por retroceder ante la negligencia del Estado, que es un tema totalmente distinto a lo que ha hablado la diputada Nullado. Me refiero a temas que tienen que ver con seguridad, el cómo una empresa debe dejar de transitar por ciertos caminos porque puede perder la vida algún trabajador, verse dañado, movilización, etcétera. Y la pregunta ahí que queda entre medio, dejando el punto marcado, es si ustedes ya han demandado al Estado por la falta o la negligencia en materias de seguridad como empresa. Porque claramente el Estado no ha estado, valga la redundancia, a la altura, y esto no tiene que ver con un tema político con el presidente Boric, tiene que ver con el presidente Sebastián Piñera, con la presidenta Bachelet, etcétera. Es un problema de Estado. No es posible que una actividad económica, sea cual sea, la agricultura, forestal u otra, tenga que restarse de transitar por ciertos territorios porque las condiciones mínimas de seguridad no están. Entonces eso, al cerrar, dejar marcado el punto y preguntarle si han demandado en alguna oportunidad al Estado por esta falta de seguridad que les han brindado para ejercer su libre derecho al trabajo. Pido extender esta sesión 30 minutos para cerrarlo. Por favor, ¿hay acuerdo? Hay acuerdo, gracias. A ver, respecto a la pregunta concreta, digamos, nosotros como empresa no lo hemos hecho directamente. Sí lo ha hecho, digamos, la agrupación de empresas contratistas forestales. Hay una demanda que presentaron contra el Estado justamente por lo que usted menciona. Por todo el inmenso daño que ellos han sufrido, tanto desde el punto de vista, de todo punto de vista. Esto no es solo material, obviamente hay una dimensión material, pero acá hay muchas personas que viven en esos lugares y que están muertas de susto, digamos. Ellos, su familia, las personas. Entonces, hay una demanda contra el Estado que presentó la Asociación de Contratistas Forestales. Muchas gracias, presidente. Bueno, son varios temas, pero voy a tratar de resumir y preguntar puntualmente. Primero, ¿ustedes tienen más predios en la provincia de Arauco o en Araucanía? Es decir, en Biobío o en Araucanía, eso para saber dónde está el foco de sus operaciones. Porque cuando dicen que no pueden circular por el camino Lanalhue, claramente ni siquiera, no sé cómo llegan a los sauces, traían si desde Peleco está Peleco y todo el cruce hasta Conturmo, o sea, tienen que salir acá a la 160 y dar la vuelta en el fondo a Concepción o Patagual, y hay Nacimiento, o sea, que es una tremenda distancia. Yo entiendo que tienen un precio que es el de compra y por lo tanto me gustaría que eso, o sea, ya lo dijeron, porque usted obviamente sería estúpido, por decirlo menos, hacerse daño a sí mismo y además estar arriesgando un delito también. Puede que no se sepa en una primera instancia, pueden
efectivamente lo dijo la fiscal la vez anterior acá, dijo, puede que en la primera instancia no sepan, pero cuando ya saben, obviamente se para eso, y por eso cuando usted dice que hay 400 y más camiones que están, o patentes, y personas involucradas, que ustedes las tienen paralizadas, digamos, y que no les compran, o que no pueden entrar, eso yo creo que es importante que quede bien claro y que se sepa, incluso eso ahora es parte de las investigaciones, debe ser, que no se pueden revelar tampoco antecedentes de las personas o quizás también por una cuestión de que se produce incluso una mayor conflictividad, pero a mí me parece que eso es muy, muy importante porque se confunde, incluso se tienden a victimizar personas que están cometiendo estos ilícitos y que se pasan a ser víctimas y no los culpables. Y a veces la gente no lo entiende porque hay un tema, y la gente en general, la comunidad, va con este discurso que yo insisto, un discurso que se instala en la provincia, entonces es importante y ahí, como más allá de que ustedes o sea, que nos están explicando, a mí me interesa que quede muy claro que ustedes sí tienen la forma de detectar y decirle alto a los que están cometiendo este tipo de situaciones y tiene que ver con lo mismo cuando, y fue en la sesión anterior, me parece que fue Carabinero, no me atrevo a asegurar, presidente, pero que señalaron que los tiempos de aviso hacia ellos cuando habían estos casos de robo o de estos como el Chacay, esos que estuvieron almorzando, que fue comunicacionalmente en todo Chile, que se demoraron más de 3 horas en llegar, que se les avisa muy tarde. Entonces, yo quisiera saber si es así, porque por lo que entiendo ustedes tienen formas de avisarle a Carabineros muy rápido o en el acto. Carabineros, bueno, por las razones que sean, no llega el momento, pero quisiera que me pudiese decir si estoy o no en lo correcto y si esa es una de las falencias, que yo creo que esa es una de las falencias principales por lo que usted ha dicho, pero se contradice con lo que nos dijo Carabineros acá. Y por último, para no extenderme, el tema de la CONADI. Yo creo que el tema de CONADI, presidente, y ahí es muy importante lo que nosotros podamos también concluir de esta comisión respecto a los recursos, porque precisamente viene el presupuesto el próximo año y hasta ahora la verdad es que recursos para compra han habido cero, más que anuncios, 37.000 millones por ahí, después se dijo que eran los mismos, pero no hemos visto esa compra, más allá de que estén o no con la, bueno, y ahí la aplicabilidad o tener el dominio ancestral, a mi modo de ver, no da el derecho a entrar a sacar la madera de ninguna manera, y eso ahí vamos a tener, a lo mejor no vamos a opinar igual que mi colega, porque yo considero que primero tiene que clarificarse eso y restituir y ahí entrar a sacar, pero ese es un tema que es una realidad que está afectando las relaciones también entre las comunidades y a todos nos afecta, a los 2.800 propietarios pequeños les afecta y los más de 3.000 y algo atentados que son a los pequeños propietarios, no es la gran empresa, entonces se instala un tema como que es la gran empresa y la verdad es que no es así, entonces y ahí, presidente, yo creo que nosotros tendríamos que concluir y para eso necesitamos cifras de presupuesto, de cuál es el valor, la cuantificación y así también sacarlo como conclusión de esta comisión. Muchas gracias, presidente. No, a ti, estimada diputada, yo solo agregar una pregunta, aprovechar antes que ustedes contesten. Apareció la información de que el sector forestal en la región del Biobío y en la Araucanía o en la macrozona sur, para hacerlo más extenso, a partir del 2023 iba a tener cero inversión. Estuvo en la prensa, apareció eso. ¿Ya? Cero inversión. Y yo quiero preguntarles muy directamente si en el caso de Arauco esa caída tan drástica en la inversión en el país tiene que ver con este robo de madera o este fenómeno, o obedece también a otros fenómenos. Se los quiero preguntar muy directamente. Muchas gracias. Sí, a ver, bueno, vamos a partir por la última pregunta. Nosotros somos una empresa muy comprometida con el desarrollo de la región. Estamos haciendo la inversión más grande de nuestra historia en Arauco, en la provincia de Arauco. Y obviamente, a pesar de todos los riesgos que están asociados, nosotros estamos invirtiendo en la región. Seguimos creyendo en la zona, pero evidentemente el abandono que hay por parte del Estado yo creo que ha quedado muy claro por mucha gente. Y eso es un signo de interrogación y una preocupación que es muy relevante, porque en definitiva si es que esta actividad se sigue perjudicando como se está haciendo hasta ahora, se van a perder fuentes de trabajo. Van a terminar cerrando instalaciones, van a terminar cerrando faenas, y el costo social va a ser gigantesco. Entonces, estamos invirtiendo, estamos comprometidos,
seguimos renovando equipos, seguimos dando toda la energía posible a la actividad, pero necesitamos, al igual que muchos actores, que las instituciones del Estado puedan funcionar y puedan detener el robo de madera, los atentados, porque está destruyendo la zona. Es indudable. O sea, yo creo que son muchísimos los actores que pueden venir a dar su testimonio. Se quedarían un año entero probablemente escuchando testimonio. Es mucha gente la que ha sido afectada por todo esto. Entonces, obviamente eso cuestiona la sustentabilidad. Obviamente las inversiones futuras uno las tiene que mirar con mucho mayor detención. Pero nosotros esperamos de que de alguna forma las instituciones logren responder, logren buscar las formas de trabajar en forma más eficiente. Nosotros estamos convencidos de que la clave está en actuar deteniendo las faenas ilegales que están ocurriendo en origen. Lo manifesté durante toda la presentación, porque no son robos flash, son robos que se hacen con instalación de faena, con instalaciones en los predios, con maquinaria, con trabajadores, y es cosa de acudir a la denuncia en flagrancia que está ocurriendo en los predios, y ahí detener el robo de la madera. Si uno tiene el robo de la madera ahí, no es necesario después andar persiguiendo camiones, no es necesario ir trazando la ruta del dinero. Todas esas cosas son necesarias, quizás de hacer hoy día, para identificar quiénes están detrás de todo esto, las organizaciones ilícitas que están articulando todo esto. Pero en la práctica, si uno fuera capaz de acudir a los predios y que el Estado, digamos, no permita que ocurra el delito flagrante en el predio, sin duda que avanzaríamos mucho más rápido, porque se cortaría la causa raíz, digamos, y no todas las otras situaciones que se van dando y investigaciones que a veces toman mucho tiempo. O sea, yo lo mostré en la presentación, 0 condenados dentro de 145 querellas. Entonces es muy largo el camino, y en ese periodo se siguen haciendo las faenas, se sigue vendiendo madera robada y se sigue financiando los atentados y todo el terror que se está generando en la zona. Disculpe, Iván, señor presidente, también. Es como si un banco estuviera robándose durante meses y hubiera una fila de camiones que todos los días están sacando plata de la bóveda. Así se manifiesta el robo de madera, así se manifiesta la flagrancia. Es como que el banco que está aquí al frente tiene camiones saliendo todo el día con plata. Y si no va y se ataca directamente, efectivamente uno puede hacer una serie de controles en el camino para los camiones que van con plata saliendo del banco, pero así se da, y así fue el año pasado, cerca de 100 millones de dólares que fueron saliendo no de un día para otro, sino con faena instalada durante meses y años. Yendo a lo que preguntaba la diputada Flor, sí, nuestra presencia es más importante en la región del Biobío, en Arauco. No tenemos tanta presencia en la región de Araucanía. Tenemos presencia, pero tenemos una presencia más relevante en el cono sur, digamos, de la región de Biobío, en particular de la provincia de Arauco, de ahí el nombre de la compañía. Y también en la región de Los Ríos, que yo también le pondría un ojo, porque al menos lo que nos ocurre a nosotros, hay más atentados a la fecha en la región de Los Ríos que en la región del Biobío y en la región de la Araucanía. La región de Los Ríos está punteando respecto al número de atentados. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, porque esto parte con los atentados, después se repliegan de alguna forma las faenas para no exponer a la gente, y ahí empieza después el robo de madera, y ahí empieza el círculo y empieza a crecer este flagelo. Entonces hay que ponerle atajo antes de que sea demasiado tarde también en la región de Los Ríos. Muchas gracias a Iván Chamorro, vicepresidente de Arauco Forestal, a Mauricio Leiva igual. Vamos a suspender un minuto para generar las condiciones, ¿no?, para la sesión secreta. Así que, muchas gracias. Suspendemos un minuto.